Noches a todas, a todos. Gracias por su asistencia y por su paciencia ahorita con esta cuestión relativa al sonido, con unos pequeñísimos detalles que yo soy poco, no soy la persona más hábil con esto de la tecnología, entonces me fallan luego estas, estas cosas, ¿no? Y pongo obviamente dice, se dice coloquialmente a parir chayotes, ¿no? A los compañeros de tecnologías, pero bueno. Vamos con la segunda sesión relativa a esto de la hermenéutica. Ayer lo vimos desde un plano filosófico, tanto teórico como metodológico, ¿no? La relación con el derecho tenía que ver con la parte lingüística, digamos. El derecho es fundamentalmente un acto lingüístico, ¿no? O una disciplina cuyo principal componente pues, es la lengua, sea discursivo, sea en sentido estricto texto, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Esta distinción entre discurso y texto. Un texto puede ser parte de un discurso, pero un discurso no es un texto. Voy a hacer la diferencia para ir viendo luego algunas cuestiones relativas a la narrativa, ¿no? Y luego ya entrar directamente a escuelas hermenéuticas jurídicas, ¿no? Y sus propuestas. Entonces, un discurso es una serie de manifestaciones, sea verbales, sea simbólicas, sean significativas, es decir, que no solo son palabras en sentido estricto, que producen significados, ideas y que son parte de un conjunto de igualmente significados. No entendemos pues un discurso solo como la alocución que hace un funcionario o una persona en un momento determinado y que lo lee frente a un público, sino en sentido más amplio, el discurso o los discursos tienen que ver con significados y que esos significados están inmersos en el derecho y entonces que el derecho es un fenómeno también discursivo. Eh, y ayer llegamos a eso un poco, ¿no? Yo les decía, en términos narrativos, pero igualmente en términos discursivos, si nosotros abriéramos un código civil de 1950, pues ahí vamos a encontrar una idea sobre la familia, una idea sobre las relaciones contractuales. Bueno, ahí hay un discurso sobre, por ejemplo, la propiedad, si hablamos de propiedad privada, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de la propiedad privada? ¿Cómo se constituye? ¿No? Es decir, no es únicamente el componente normativo que nos dice qué son, quiénes son los sujetos, cuáles son los procedimientos y cuáles son los derechos, sino que dentro de ese contenido hay significados más amplios, ¿no? Entonces, por eso es que podemos diferenciar, ¿no? Es decir, no solo en términos normativos, que haya sistemas jurídicos distintos, un sistema jurídico, por ejemplo, comunista, un ejemplo de la propiedad privada, y un sistema jurídico liberal en términos de propiedad, o un sistema jurídico más de corte autoritario y un sistema jurídico más democrático, ¿no? No solo por el contenido, sino por la expresión de ese contenido, ¿sí? Cómo se valoran cierto tipo de instituciones, cómo se refieren a las mismas, ¿sí? Entonces, tenemos que los discursos son algo más amplio que solo los enunciados. Los enunciados son parte de un discurso o de varios discursos, ¿sí? Y el derecho puede ser inclusive parte de otro tipo de discursos, ¿no? De discursos relativos nuevamente a la sociedad, ¿no? Relativos a la política, relativos a la economía, ¿sí? No profundizo más en esto porque se nos va la clase, pero si les interesa ver de qué manera, por ejemplo, el derecho puede estar inserto en significados más amplios que las puras reglas, les recomiendo un libro, ahorita se los dejo aquí, que se llama Senderos que se bifurcan, publicado por el INE, reflexiones sobre la nueva economía, una cosa así, el subtítulo no me acuerdo si es ese, pero sí se llama Senderos que se bifurcan, publicado por Fernando Escalante Gonzalo y la editorial del INE, está en descarga gratuita, insisto, ahorita se los comparto, pero ahí habla cómo el derecho es parte de un proyecto político
y ha sido siempre parte de proyectos políticos en donde hay significados. Y esos significados no necesariamente son discernibles si solo atendemos al contenido de la norma y nos movemos en el plano de resolver conflictos de conformidad con esas normas. No obstante, cuando resolvemos de esa manera, estaríamos, conscientemente o no, reproduciendo ese discurso. ¿Sí? Es un poco quizás confuso, quizás un poco abstracto, pero lo que quiere decir es que el derecho porta significados que vienen más allá del derecho. ¿Sí? Y entonces la tarea hermenéutica es también, en el caso jurídico, eh, desvelar ese tipo de significados, ¿sí? Cómo se valora una determinada cosa, por qué un bien jurídico determinado, cómo se constituye y a partir de qué y cuáles son los elementos que lo conforman, más allá de lo negativo, ¿sí? Les voy a recomendar otro libro si les interesa ahondar en esto. Se llama Visionarios y Pragmáticos, también está en descarga gratuita, en línea, ¿no? Es una tesis doctoral que luego convirtió en libro el profesor del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Antonio Sola de la Cueva. Y ahí él cuenta cómo, ¿no? Narra, pero dice cómo el derecho ambiental surgió en México como una materia específica, ¿no? Porque había gente que estaba interesada en darle un marco jurídico a lo ambiental, en construir instituciones ambientales, pero es una cristalización de un discurso sobre el medio ambiente, la importancia que tendría que tener el derecho y por qué tendría que ser importante regularlo. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero cuando decimos el derecho tiene elementos discursivos. Y entonces, la teoría narrativa, la teoría significativa y estas hermenéuticas que vimos se vinculan de esa manera. ¿Sí? Pero claro, hay vínculos más directos. Ayer nos movimos más en el campo filosófico, ¿no? Filosofías hermenéuticas del siglo XX, Gadamer, que fue abregó de la filosofía, perdón, heideggeriana, y luego vimos un poco, desde luego, pero postestructuralistas, tales como Ricoeur, tales como Derrida, ¿no? Y pues básicamente eso, pero ellos no están pensando en la hermenéutica del derecho, están pensando en la hermenéutica como disciplina, pero la clase y el módulo era filosofía positivista y hermenéutica en relación con el derecho. Este módulo que adaptamos el día de hoy, ya habíamos comentado, ¿no? Esa parte es ya la filosofía hermenéutica como una disciplina del derecho. Entonces, hay que diferenciar cuando estamos hablando de la filosofía desde un punto de vista amplio, y entonces la filosofía tiene muchas cosas que decir con relación al derecho, y la filosofía del derecho entendida en sentido restringido, ¿no? Es decir, la filosofía que se ocupa desde el derecho de definir lo jurídico y de estudiar lo jurídico, ¿sí? No es necesariamente lo mismo, ¿no? Porque el objeto, la forma, inclusive los sujetos que se pronuncian sobre esto son otros, ¿no? Esto lleva a unos equívocos, desde luego, ¿no? Pensar que la filosofía del derecho puede explicar al derecho, yo pienso que es un error, así como pensar que la sociología del derecho, vista desde el derecho, puede explicar el derecho, también es un error, porque la sociología y la filosofía, cuando lo miran desde fuera, es donde, y así como la historia, ¿no? No la historia de las normas, sino la historia de las sociedades que norman, ¿no? Que establecen tanto marcos jurídicos como instituciones, como enunciados, como problemas de derecho. ¿Y por qué lo hacen? Entonces, todo esto es para decir que en las disciplinas podemos verlo desde fuera o desde dentro. Si me preguntan a mí qué me interesa más desde fuera, o sea, a mí no me interesa mucho la filosofía del derecho desde el derecho, ¿no? Se puede decir, desde mi punto de vista, es lo que vamos a ver hoy. Se puede decir muy poco pues es algo más técnico. Lo que pueda decir la filosofía sobre el derecho es interesantísimo. Una de las cuales puede ser la hermenéutica desde la perspectiva que debemos seguir. ¿No? Eso solo para hacer la diferenciación con relación a este mundo. Entonces, la hermenéutica jurídica lo vamos a observar desde quienes se dedican al estudio del derecho, desde dentro del derecho. ¿Sí?
no los filósofos que tienen formación filosófica y que pues pueden ver al derecho y dicen, bueno, sí, ahí también hay unas cosas lingüísticas que se puede hacer, sino ya personas dedicadas a el estudio de lo jurídico para resolver problemas jurídicos de conformidad con un sistema, ¿sí? Entonces, voy a compartir a partir de esta pequeña introducción una presentación para acompañar esto, ¿no? Es la misma de ayer, nada más que ya le avanzo, ¿no? La presentación. Entonces, vamos acá, ¿sí? Aquí ya estamos hablando propiamente de interpretar el derecho, es un objeto específico. Y veremos sujetos específicos, ¿no? Ya no nada más es Gadamer, ¿no? Ya no nada más es Ricoeur o Derrida, sino ya escuelas jurídicas que se preocupan por el fenómeno desde el derecho para resolver y para decir qué es la ley, de dónde proviene y cuáles son sus componentes y por lo tanto cómo interpretarla. Entonces, bueno, la hermenéutica jurídica, ¿sí? Hace referencia a la interpretación del derecho, normalmente de la norma jurídica, pero pues ya lo dijimos ayer, las normas son solo un componente del derecho, ni siquiera son necesariamente el componente más importante, ¿sí? Inclusive en el derecho electoral, la norma no es que sea secundaria, es la pauta, pero la realidad es que son las resoluciones judiciales las que construyen el derecho electoral. Bueno, el chiste pues es que la interpretación normalmente de la norma, pero no solo de la norma, vamos a decirlo. Y entonces es un tema central de la filosofía del derecho. Todos los tratados de filosofía del derecho, es decir, filosofía vista desde dentro del derecho, hacen una referencia a la interpretación, ¿sí? Por lo tanto, la hermenéutica del derecho es una forma universal de comprensión de lo jurídico. Ofrece los rasgos de una doctrina filosófica del derecho, en donde dilucidamos los temas referentes al conocimiento jurídico, a la regulación práctica de los comportamientos y entonces desde el principio queda descartado entender la nueva hermenéutica jurídica como una metodología o como una propedéutica, ¿no? Porque tiene un nivel filosófico, como vimos ayer. Entonces, eh, dada que tiene esta raíz filosófica, la hermenéutica jurídica, más allá de esto que dije al principio, que evidencia la falta de preparación disciplinar de algunas universidades cuando se forman los profesionistas, hay quienes dicen, bueno, pues esto es teórico, ¿no? No tiene como mucha importancia en práctica, ¿no? Pero aquí algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo podría un litigante o postulante no formular alegatos, argumentar a favor de la causa si no comprende el sentido de la ley o si no es capaz, ¿no? De en hacer un ejercicio interpretativo y formular un argumento, ¿no? Que son dos cosas separadas, por eso hermenéutica y argumentación. O de qué otra manera un juez podría individualizar una norma si no dilucida el significado de su contenido, o un profesor, ¿no? Pues explicar un contenido normativo sin antes comprenderlo, ¿no? Entonces, la aplicación de la norma jurídica implica un trabajo previo de interpretación de esta, no exclusivamente de los juzgadores, sino de cualquier operador que tenga una intención de fundamentar un razonamiento basado en el ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, la aplicación de una proposición jurídica debe preceder la exacta averiguación de su contenido, que es una idea que expresa desde luego la importancia, la esencia de la hermenéutica, no solo en la aplicación de la norma jurídica al caso concreto como metodología, sino también desde un punto de vista epistemológico, ontológico, lógico, argumentativo, ¿no? En el marco de las exigencias de una sociedad. Entonces, el ejercicio hermenéutico de la interpretación de la norma jurídica, aunque exige bases teóricas para su desempeño, no se queda ahí, sino que llega al plano de lo práctico, ¿no? Dirige el sentido de la aplicación y la justificación, con, con lo cual se afecta directamente la esfera jurídica de las personas en sus bienes, derechos, obligaciones e incluso su libertad. Insisto, ver la diferencia entre lo que vimos ayer y lo que vamos a ver hoy, porque aquí es la relación con el derecho, ayer, perdón,
la relación con el derecho de filosofías hermenéuticas que irían más allá de lo que la norma dice para resolver conflictos. Si no dice, en esa resolución de conflictos, ¿sí? Hay significados, hay narraciones, hay ideas, hay símbolos que no nos interesan para efectos de resolver un conflicto, nos interesan para efectos de observar, ¿no? Cómo se define lo justo, quién lo define, ¿sí? Si somos Foucaultianos, cómo esto define un cierto orden, normativo, político, disciplinario, ¿sí? Y en cambio, aquí es una herramienta práctica para resolver conflictos. Bueno, entonces, eso nos lleva a el objeto, ¿no? El objeto de la hermenéutica jurídica. La naturaleza, el objeto y fin o fines de la hermenéutica jurídica, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de eso, decimos, la hermenéutica es una teoría. A mí, lo que pasa es que aquí en el apunte, ¿no? Tenemos eh, una teoría científica. Yo no sé. Lo que pasa es que ustedes vieron y han visto a lo largo de este diploma que lo científico viene vinculado a una epistemología que trata de, a veces yo creo que, que la cientificidad es un calificativo para decir, ah, pues es que si esto es científico, entonces está bien. Y si no es científico, pues es un paso previo, ¿no? Es como un poco la cuestión positivista. Yo soy nada positivista, ¿no? No me gusta. Y no solo no me gusta porque que no me gusta, como me puede dejar de, como me puede no gustar algo de comida, ¿no? Sino no me gusta porque sus bases epistémicas no me convencen, vaya, ¿no? Eh, entonces, de pronto, pues cuando decimos la ciencia del derecho, a mí soy de esos que siempre va a ser así con cara de, ay, sí, que te dije ciencia otra vez. Bueno, no digo que sea ciencia. Y no podría ser, no debería de ser. Pero de pronto hay una serie de autores que tratan de predestirlo. Esta es una crítica de que no tiene que compartir necesariamente, es una posición mía, decía epistémica y teórica, ¿no? Que tratan de darle esta cosa de científica para entonces justificar que, pues que tiene este carácter, ¿no? De conocimiento cierto. Pero el hecho está lleno de incertidumbres, así también ya decíamos ayer, las ciencias naturales inclusive, ¿no? Bueno, esto lo dice mejor y vamos a ver esta escuela, la escuela realista norteamericana, y el libro de Jerome Craig de Derecho e Incertidumbre, de una manera muy práctica, ¿no? Pero ya iremos viendo esto. El chiste, pues, es que es una teoría de la interpretación de los textos, ¿no? Y en el derecho, aunque no es el único objeto sujeto de interpretación, es decir, el derecho no es lo único que se interpreta, pero en el derecho nos abocamos sobre todo a la interpretación de la norma en cuanto a su manifestación textual. En otras hermenéuticas, la hermenéutica profunda, las que vimos ayer, pues puedes interpretar la norma. En realidad, interpretas la norma conjuntamente con sentencias, conjuntamente con planes de estudio, conjuntamente con muchas cosas para dilucidar el discurso y la narración que el derecho podría tener en un lugar en un momento determinado, ¿no? Aquí, insisto, es una metodología práctica para la resolución de conflictos. Entonces, por eso es que, aunque no es el único objeto interpretar la norma, sobre todo se trata de la interpretación de esta. No nada más, pero preponderantemente, digamos. Bueno, entonces, ¿para qué distinguir, no? La interpretación y la hermenéutica, ¿no? Porque aunque están ligados, no son sinónimos. La interpretación se puede entender desde dos vertientes, ¿no? Como un proceso, una actividad, y como un producto. Como proceso, nos referimos a la operación cognitiva del intérprete del contenido significativo de las normas jurídicas, ¿no? En relación con las conductas, de las realidades concretas que se sujetan para atribuirle dentro de las distintas posibilidades un significado específico, ¿sí? Singular, transformador, ¿sí? Entonces, es esto que el compañero, creo que fue Ernesto Hinojosa, ¿no? Nos decía del significado significante, ¿sí?
Desde esta perspectiva, toda norma jurídica, desde la situación concreta de su aplicación, requiere ser interpretada. Para decir, sujeto X cometió la conducta Y, si no, bajo qué circunstancias, y entonces se aplica. ¿Sí? El significado, en todo caso, sería la atribución que se hace y el resultado, ¿no? Si sí la cometió, entonces es culpable, ¿no? De un ilícito o de un delito, eso no importa, ¿no? O si se encuentra en el supuesto, pues entonces su denominación también cambia, ¿no? Si se encuentra en el supuesto de, no sé, derecho familiar, casado, soltero o divorciado. Entonces, ahí ese significado también le implica una serie de derechos, de obligaciones, de posibilidades o imposibilidades de hacer y de no hacer, ¿no? Bueno, entonces eso es eh, la idea de la interpretación como actividad de control, ¿sí? Perdón, la interpretación como actividad, como producto, en cambio, se refiere a un proceso que implementa el instrumento el intérprete, por la interacción, ¿no? Entre la capacidad cognitiva y racional del intérprete de la norma jurídica, los destinatarios de esta, sus circunstancias específicas, el contexto concreto, los fines y los valores del derecho, ¿no? Este es el resultado, pues, de los razonamientos argumentativos que orientan al intérprete. Entonces, en el caso de los intérpretes del Poder Judicial, ¿no? Pues esos razonamientos se les conoce como sentencias, jurisprudencia, resoluciones, que se convierten en nuevas normas transformadoras directas de la realidad social. Entonces, la labor interpretativa en el derecho es fundamental porque la tarea de aplicación queda supeditada a ella, como proceso, ¿sí? Proceso cognitivo o como producto, ¿no? El resultado. La hermenéutica, en cambio, implica en sí misma la interpretación, estudiando al mismo tiempo, proporcionando los métodos, los cuales el intérprete no nada más comprende el sentido de la norma, sino también la posibilidad de explicar. Constituye un método íntegro, ¿no? Capaz de abarcar la comprensión y la explicación de las normas jurídicas, relacionándolas siempre con los hechos y con los valores que intervienen en el derecho. Llega al plano de la argumentación, pues no. Es una teoría general de la interpretación de las normas de derecho a partir de conductas humanas y el contexto sujeto a esta. Y su finalidad es revelar el sentido de su contenido, principalmente para, aunque no nada más, para la aplicación al caso concreto. ¿Sí? Lo que permite llegar a una solución de los conflictos llevados ante los reguladores de una manera eficaz, justa, razonable, ¿no? La expresión de las normas, o sea, los signos por medio de los cuales se manifiesta su significación, la conducta de las personas, los valores del derecho, son esenciales para determinar su sentido aplicativo. Pero como vemos aquí, a lo que hacemos referencia es a los insumos que el propio derecho me da. O sea, el sistema lingüístico o el sistema significativo cerrado a lo jurídico. ¿Sí? Bueno, entonces, ver las características de la hermenéutica jurídica. Creo que estoy hablando un poquito más fuerte de lo que debería, no es necesario, ¿no? Así me escucho. Bueno, entonces, las características más importantes de la hermenéutica jurídica. Primero, es antipositivista. Ya verán por qué a mí me gusta, ¿no? Eh, es antipositivista porque el derecho no nada más son las normas emanadas de la función legislativa, no nada más es un sistema cerrado que se explica a sí mismo, o sea, autógeno, endógeno, perdón, autorreferente, sino que es una práctica social, ¿no? Que se comprende desde su interpretación, argumentación y futura aplicación. La comprensión de la norma jurídica entendida en texto, que ahí recuerden que ya habíamos hablado de los textos y sus posibilidades en futuro, en presente, etcétera, ¿no? La obra como texto. Se da en relación de esta con el contexto específico de su aplicación y entonces necesitamos experiencias, datos previos, ¿no? Dados en una realidad concreta. La comprensión de una norma jurídica, ¿no? No se encuentra de forma exclusiva en su manifestación textual. Y por último, la interpretación desde el punto de vista hermenéutico, y esto lo vimos ayer, no es lineal sino circular, un ciclo entre
texto normativo, destinatarios de la norma, contexto específico del intérprete. Es un constante ir y venir de estos elementos, ¿no? Entonces, podríamos decir, la conducta de las personas, o más bien, en la elaboración de la norma, la conducta de las personas con todo y su intencionalidad y motivación, las circunstancias alrededor de un caso concreto por expresar contenidos significativos que deben ser develados, es el objeto de la hermenéutica jurídica en cuanto son considerados textos, ¿no? Entonces, lo que se interpreta no son la materialidad de los textos, ¿no? O sea, no es el texto por sí mismo, ¿sí? Sino el sentido de estos, su significado, su significación. Pero no podemos dejar de señalar la necesidad de interpretar en el ámbito jurídico que nace de la falta de claridad en el uso de la manifestación del lenguaje, la compleja vida humana en sociedad, su constante dinamismo, como concepto va transformándose, ayer vimos los ejemplos, de conformidad con historia, tensiones políticas, cambios sociales, etcétera, ¿no? Entonces, en referencia concreta a las normas jurídicas, por cuidadosa que sea su redacción, es común que haya imprecisiones, que haya vaguedades, ¿no? Y por sus mismas características, ¿no? La generalidad, por ejemplo, no puede abarcar necesariamente todo. Para general y como son redactadas, pueden no alcanzar para todo. Les voy a poner el ejemplo de derecho electoral para que esto no quede así, volando, ¿no? Tal vez se equivoque, aquí voy a ¿cómo se llama? Apelar a la suplencia y la deficiencia de la cita de los artículos, pero creo, si no me equivoco ahorita, es posible que me equivoque, por favor, pero creo que no me equivoco si digo que el fundamento constitucional del juicio de revisión constitucional electoral, como lo conocemos ahorita, o sea, antes de la suspensión, antes de la reforma, o sea, el derecho vigente ahorita, está en el artículo 86 constitucional. Bueno, tal vez. Pero no, el chiste es que establece, y relacionado creo que es con el artículo 189 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, es cierto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pero no importa, el chiste es que distribuye una competencia entre las salas regionales y la sala superior para qué asuntos van a conocer relativos al juicio de revisión constitucional electoral. Insisto, me refiero a la ley aprobada en 96, no a la ley recién aprobada y suspendida, porque ahí los supuestos de procedencia son otros y está más complicado. Pero como estaba antes de la reforma y como sigue estando, está suspendida la reforma, hay dos supuestos de procedencia, ¿no? Perdón, de distribución de la competencia. En tratándose de las elecciones de las entidades federativas, de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, gobernador, jefa del gobierno del distrito de la Ciudad de México, corresponde a la sala superior. Para los casos de las elecciones de los poderes ejecutivos municipales, corresponde a las salas regionales, ¿no? Y hasta ahí no hay problema. Pero, y que tiene que ver con los procesos electorales, pues obviamente las entidades federativas. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando hay actos que no se refieren específicamente a un proceso de gobernador o de municipal, sino a todo el proceso electoral en su conjunto? Pues la ley no marca una distinción. Y entonces es ahí donde entra la interpretación, ¿sí? Y tenemos varios, hay un acuerdo, es que ahorita no es el número, pero es del 2017, que distribuye, por ejemplo, las competencias de salas regionales y salas superiores en materia de fiscalización. Es un ejemplo, ¿sí? Pero lo que voy es que ese tema en específico no está contemplado en la ley. Y entonces el juez, la juzgadora, ¿sí? Mediante una interpretación, le da un sentido porque existe ese vacío que no podía estar previsto. Hay muchos vacíos que ni siquiera son producto de que, pues qué menso el legislador. Simple y sencillamente, ¿no?
va a haber momentos en los que no esté previsto algo. Entonces, la ley no es omniabarcante. Eso da la pauta para que haya interpretación. Pero esto viene relacionado también con cómo entendemos el derecho, porque no siempre ha sido así, ¿no? Todavía hay quienes se resisten a eso, ¿no? Ya veremos si alcanzamos a hacer algunos otros ejemplos. Bueno, entonces, pues las sociedades no son estáticas, pero el propio derecho, digamos, ¿no? No es omniabarcante, ¿sí? Entonces, pues hay situaciones que no contemplan los elementos jurídicos, a veces porque no habían sucedido antes, ¿sí? A veces porque, pues les digo, la propia sociedad se transforma. Entonces, la norma resulta insuficiente, ¿sí? Recordarán ustedes hace algunos años, bueno, quienes no sean ni jóvenes ni viejos, vamos, o dentro del rango de juventud, vamos a decir juventud avanzada, como mía, ¿no? Tengo 38 años, entonces no estoy tan grande, no estoy tan joven. Vamos a decirle juventud avanzada. Para quienes tengan juventud avanzada, me gustó ese concepto. Y lo acabo de inventar, ¿eh? Lo voy a implicar, soy joven avanzado. Entonces, para quienes recordarán que en 2007 hubo unas reformas en la Ciudad de México para establecer un nuevo régimen de convivencia que se llama sociedades de convivencia. Eso empezó o supuso la transformación del concepto de familia. Ahora ya las sociedades de convivencia ya quedaron anacrónicas porque ya está reconocido como derecho para formar una familia las uniones que no sean entre personas heterosexuales, digamos, relaciones heterosexuales, sino de la diversidad. Bueno, ese es un cambio, por ejemplo. Puede estar o no en la ley, pero cuando empezó a estar en las leyes, las sociedades de convivencia, pues la sociedad de convivencia era una especie de ley secundaria, ¿no? Es decir, no estaban reglamentando necesariamente algo contenido en la Constitución, pero si hiciéramos ahí poniéndonos un poquito kelsenianos, la pirámide normativa, pues no era norma fundante, digamos, no era la Constitución, era una norma, era un código si expidiera una ley general de sociedades de convivencia o ley de sociedades de convivencia en la Ciudad de México, una cosa así. Pero el chiste es que su jerarquía normativa tendría que estar supeditada a la Constitución. ¿Y qué pasó? Pues que le impugnan por su constitucionalidad. En la Constitución, pues no podían decir así, híjole, pues es que la Constitución, ¿qué será, no? Dirá que el hombre y la mujer son los únicos que pueden formar familia. Pues eso no lo dice. Hay que hacer una labor interpretativa que tiene que ver con el tiempo. Si esta interpretación lo hubieran hecho hace 60 años, es muy probable que el resultado hubiera sido distinto del que fue en 2007, ¿no? Por la formación de los juzgadores y las juzgadoras, por el discurso social con relación a la familia, con relación a los distintos grupos que componen una sociedad. Entonces, todos esos elementos van jugando para hacer una definición de las posibles uniones reconocidas por el derecho y los derechos, valga la redundancia, que de esto se derivan, ¿no? Por ejemplo, ahí pues hay una mejor interpretativa que no es que en la Constitución encontremos un glosario, un diccionario, se entenderá por esto, esto. Hay leyes que lo hacen, ¿sí? Para quienes les interese más esto, eh, pues hay un librito que está bueno, digamos, en términos metodológicos, que se llama Las piezas del derecho, publicado por Manuel Atienza y ¿no? ¿Quién es el otro? Hacen un repaso de la teoría de Lex y de los principios y las reglas, pero después dicen cómo se compone pues un texto. Entonces, hay unos textos que sí dicen cuáles son las definiciones. Se entenderá la Ley General de Delitos Electorales, aquí aprovechando a Daniel, ¿no? Entenderá por tal cosa, ¿no? Y hay un título, bueno, hay una serie de artículos que dan definiciones de qué entenderemos por cosa. Pero bueno, entonces nos dan elementos interpretativos. Entonces, el texto de la norma jurídica, sin importar cuánto lo intente, nunca se podrá valer por sí mismo para explicar toda la realidad y todas las situaciones a las que pretende referirse en su ejercicio aplicativo. ¿Sí? Por eso es que Hart, este autor, dice que, y cito, si el mundo que vivimos
estuviera caracterizado únicamente por un número finito de notas y estas, junto con los puntos en que pudieran combinarse, fueran conocidas por nosotros, podríamos formular las provisiones por adelantado para toda posibilidad. Podríamos elaborar reglas cuya aplicación a los casos particulares nunca exigiera una nueva elección. Todo podría ser conocido y por ello mismo las reglas podrían especificar por adelantado la solución para todos los problemas. Este sería un método adecuado para la teoría jurídica mecánica. Entonces, pero pues bueno, el derecho es uno de los campos en donde mejor se ve el contenido de la hermenéutica, en donde acercar al intérprete a la intencionalidad del texto, a la del autor, a la del fin del derecho, siempre va a ser la finalidad, ¿no? La norma jurídica poco aporta por sí misma, más aún si es analizada lisa y llanamente, ¿no? Es el ejercicio hermenéutico el medio por el cual el horizonte de su comprensión se amplía notablemente para aplicársele en un contexto específico, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos lleva al tema, pues, de los tipos de interpretación según el intérprete. La interpretación jurídica se puede clasificar atendiendo a más de un criterio, pero como tiene una función práctica y su peso específico, entonces vamos a ver primero efectos clasificatorios, ¿no? En Occidente, bueno, lo que sea que eso signifique, ¿no? Pero las disciplinas científicas, filosóficas occidentales tienen esta tradición aristotélica de clasificar. No está mal, pero entonces hay esta clasificación. De quiénes, dependiendo de quiénes interpretan, sea el tipo de clasificación. Como las normas jurídicas son textos especializados, perdón, es que hay, como ahorita estoy yo acá en Ciudad de México, hoy estuvo pesadita la contaminación y entonces estoy teniendo un poco de problemas con la respiración. Bueno, como son textos especializados, manifestados en las constituciones, en los tratados internacionales, en los códigos, en las sentencias, etcétera, ¿no? Además de que tienen una redacción peculiar, incluso en muchos casos se incorpora lenguaje especializado, más allá del derecho, ¿no? Hace que la labor interpretativa de las normas sea difícil, ¿no? Por lo que resulta, primero, pues, poseer, desde luego, una noción general acerca de la creación, de la aplicación de las normas, un contacto frecuente con la terminología, con la estructura de los textos, ¿no? Así como pues, algunos asesores especializados en ciertas materias. En un sentido amplio, ya lo sabemos, ¿no? Cualquier persona puede tomar un texto y leerlo. El acceso a las normas, su manifestación escrita es un derecho consagrado por estas, ¿no? Eh, la propia Constitución, en su artículo 72, dice la publicación de la norma, pues es un requisito formal y esencial para la existencia de la norma. Pero para que la interpretación cobre fuerza argumentativa, sí, que tenga un peso específico, pueda llegar cabalmente a su fin, pues se necesita del razonamiento, del conocimiento jurídico que ofrece una preparación previa, experiencia, contacto directo con este tipo de textos, ¿no? Entonces es normalmente el profesional del derecho, la persona idónea, ¿no? Para develar el contenido específico de las normas. Esto, desde luego, no es un ejercicio como un matemático resuelve un problema y ese problema no importa quién resuelve los resultados, lo mismo. Sabemos que no es así. Sabemos que hay criterios seccionales, sabemos que hay ideologías, sabemos que hay posiciones, ¿sí? Esto sí, yo tengo que decirlo porque yo no soy muy fan. Luego, por acá hay muchos fans del derecho de los Estados Unidos y de la democracia norteamericana. Yo no soy fan, pero tienen algo bueno, que es que no tienen ningún problema en definir a los jueces según su ideología, ¿no? Según su posición. Entonces, serán jueces liberales o serán jueces conservadores de conformidad con el contenido de sus sentencias, de conformidad con su criterio jurídico. Y no tienen problema, por decirlo así, ¿no? Inclusive, una integración conservadora supuso en estas recientes fechas, ¿no?
la reinterpretación justamente de criterio de Wade versus Roe y lo dejó sin, sin efectos, ¿no? Para que el aborto se pueda penalizar nuevamente. Entonces, ahí nada más decir, no nada más es la labor técnica, tiene otros elementos. Nada más que en México no nos gusta, ¿no? Por nación siempre se ha puesto, ¿no? Como a los juzgadores y al derecho mismo, como algo que produce resultados ciertos, ¿no? No es culpa de México, la tradición política es así. Pero bueno, entonces esto pues, si decíamos que son las profesionales y los profesionales del derecho los que serían idóneos para la interpretación de los textos, ahí yo tendría que añadir también a los filósofos, ¿no? Tendría que añadir a los sociólogos, pero ellos no para resolver una controversia, sino para hablar del derecho, los historiadores. Entonces son hermenéuticas distintas con finalidades diferentes. Cuando se trata de la práctica del derecho en su vertiente de resolución de conflictos, entonces serán los profesionales del derecho quienes sean idóneos para llevar a cabo esta norma. Pero claro, no obstante, hay posiciones, ¿no? Dentro del derecho, no es lo mismo juez, no es lo mismo profesor, y hay de profesor a profesores, ¿no? No es lo mismo una legisladora, y no es lo mismo, no sé, un ministro de la Suprema Corte Constitucional. ¿Sí? Entonces, hay distinto tipo de interpretaciones dependiendo, ya habiendo dicho, bueno, para efectos del derecho, para efectos de la resolución de conflictos y formulación de alegatos en un procedimiento jurídico, es el profesional del derecho, el abogado, abogada, jurista, como se le pueda denominar. Pero dentro de esto, pues vamos a encontrar que hay diversos, hay una división del trabajo, digamos. Entonces, no todos se dedican a lo mismo y cada uno tendrá su interpretación. La interpretación doctrinal o científica, pues, digamos, son obra de particulares calificados, ¿no?, del derecho sin ningún cargo que los faculte para interpretar la ley de forma vinculante, ¿sí? O sea, no se trata de juzgadoras y juzgadores, ¿sí? Pero suelen ser de doctrinarios o especialistas del derecho, ¿no? Abogados, profesores, consultores. Y comúnmente el sentido, la valía de esta interpretación es el carácter orientador. Da luz al juez a veces, los juzgadores y juzgadores en la búsqueda de la aplicación de la norma pueden encontrarse con complicaciones en el ejercicio de sus funciones. No es infrecuente encontrar, pues de acuerdo con Ferrayoli, y ahí en una sentencia, sí llegamos a encontrar eso, ¿no? Pocos mexicanos. Yo el único que he encontrado que sí se cita en sentencias es Héctor Fix Samuel, ¿no? Es sí. De otros, quizás en algún momento, pero no me tocó pillar. Pero bueno, no importa. El chiste es que cuando los juzgadores escuchan los alegatos de un abogado dentro de una litis, ¿no?, que previamente interpretaron el sentido de la norma aplicable al caso y que por medio de sus razonamientos pretenden orientar la conducta del juez a favor de la causa, hay una interpretación doctrinal, ¿no? O sea, no nada más pensemos en la de los libros, de los profesores, de las escuelas de derecho, ¿no? También el abogado formula esto y cuando formula los alegatos está haciendo una interpretación, ¿sí? Otro uso común es de los profesores que decían, ¿no?, a la hora de explicar el contenido de la norma, explicar la misma. Y le decimos también que aquí en la ciencia científica, por esto que ya habíamos visto, ¿no?, las obras dogmáticas de los doctrinarios, ahí sí Ferrayol, quien guste, ¿no?, que hacen el estudio del derecho propiamente, ¿no? Entonces, esa es una interpretación. La otra interpretación legislativa, ¿sí?, que antes era la ley auténtica, le decían, ¿no?, porque era, todavía yo cuando fui a la escuela, cuando estudié Derecho, hace no tanto tiempo, pero hace un montón, es que yo inicié la carrera en 2004, hace 19 años ya no es, o sea, si hubiera sido una hija, tendría 19 años, o sea, ya sería mayor de edad. Pero el chiste, el chiste es que en ese entonces la interpretación legislativa
Era la principal fuente de derecho era la ley. Previa a la reforma de 2011, por ejemplo, ¿no? Previa a la incorporación de esta doctrina de los principios, ¿sí? En términos de Alex y de Ferraioli. Y entonces, pues, pensaban, ¿no? La interpretación de lo que legisla, la voluntad del legislador, se apelaba muchísimo, ¿no? Bien, no es que ya se haya terminado. Pero bueno, el chiste es que es una interpretación que emana del poder legislativo. El autor de la norma jurídica, dada la naturaleza del cargo del intérprete, es de carácter oficial o pública, ¿no? Y están en las exposiciones de motivos, ¿sí? Versa sobre el alcance, el sentido de la ley a interpretar, mediante otra ley secundaria, ¿no? Posee obligatoriedad general y trata de brindar claridad sobre cómo debe aplicarse la norma correspondiente. Hace poquito hubo algo así, no más que se declaró inconstitucional en el electoral. Se declaró inconstitucional por otras cosas, ¿no? Ahorita lo explico, pero hubo una reforma a la ley de comunicación social, que también está suspendida, por cierto, que, entre otras cosas, modificaba la idea en cómo, modifica, la idea en cómo debe de entenderse la propaganda oficial para, en términos del artículo 134 de la Constitución, párrafos 7 y 8. Decía, y en términos de libertad de expresión que pueden tener, de la que pueden ser titular las y los funcionarios públicos, ¿no? Lo que pueden expresar en términos político-electorales. Y entonces vino esta reforma y luego se publicó en el Diario Oficial de la Federación un criterio orientador para decir cuál era el sentido justamente de esa reforma, solo para poner el ejemplo de interpretación legislativa. Se declaró inconstitucional por temporalidad, porque este criterio orientador podía tener efectos electorales y ya sabrán que disposición expresa el artículo 105, fracción segunda constitucional, solo se pueden modificar los términos, las normas electorales que puedan tener vigencia en las elecciones hasta 90 días antes de la celebración de una jornada electoral. Entonces se declaró inconstitucional, no se llegó al fondo de esto, pero probablemente sea materia porque lo retomó la Ley General de, no, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su reiteró el contenido de esto. Entonces, ahí va a haber materia. El chiste es que había una interpretación legislativa. Entonces, bueno, entonces, desde esta perspectiva, la interpretación legislativa puede tener una visión de la función judicial como meramente aplicativa, no interpretativa de las leyes. Por eso decía, todavía quienes aprendimos así, ¿no? La fuente de derecho es la ley. Pero bueno, luego está la interpretación judicial, que es, no necesito decirlo, ¿no? La que ejecuta poderes judiciales mediante la función jurisdiccional. No más que ahora, y esto también ya lo saben, ¿no? Pues ha adquirido una importancia tan grande que ha sido motivo de controversias. Ya ahorita con la reforma y otras reformas, ¿no? Pues ya que los jueces hagan todo. No estoy diciendo que yo lo crea, estoy diciendo lo que dicen, ¿no? Pues ya que los jueces hagan todo. Que sean legisladores, que sean una vez presidente de la República, que hagan lo que sea, porque ellos hacen finalmente, se producen sobre todo los actos y no tienen límites, ¿no? Yo no estoy diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso, estoy diciendo lo que hay quienes piensan y quienes sostienen, porque lo que sí es cierto es que ha crecido la importancia de la judicatura y de la interpretación. Eso ha permitido, pues en términos de derecho, pues está bien, porque ha permitido que crezca la posibilidad no solo de impugnar, de sujetos legitimados, que no estaban necesariamente en la ley, de otros medios de defensa, ¿no? Que no estaban legislados, pero que van ampliando el alcance de los sujetos, los derechos subjetivos, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de interpretación es vinculante. En principio, solo obligaba a las partes del litigio, ¿no? Pero como ya sabemos, pues ya esto se ha transformado, porque normalmente se le pueden dar efectos generales dependiendo del órgano, ¿no? De la judicial o de primera instancia que declara, no sé, la rescisión de un contrato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podrá decir es inconstitucional que la rescisión de un contrato se solicite esto y entonces allá tiene efectos generales. ¿Sí? Entonces también depende de lo
Bueno, eso con relación a las clasificaciones. Y ahora vamos a esta, que era a lo que íbamos a llegar. Así como ya vimos autores, quiero saber escuelas, ¿no? Relación jurídica que somos. Cuando tratamos de definir al derecho, los métodos hermenéuticos son variados. Las diferencias entre ellos vienen o emanan de la influencia de las doctrinas que tienen sus autoras y autores, ¿no? O sea, el derecho, al ser un producto de las personas, pues impacta cómo se enseña, cómo se entiende, quién enseña, quién entiende, pues también las ideas que tienen, ¿no? Así como las teorías y cualquier disciplina humana. Si les interesa profundizar en esto, de cómo una escuela, o sea, y digo escuela, no me refiero a la exégesis, la sociológica, sino universidades en particular que forman con una determinada visión. Podré referir a un caso mexicano, pero para no generar polémica, pues lean a Doc Kennedy, ¿no? Y ahí él tiene un libro, se me olvidó, La enseñanza del derecho se llama, y ahí habla de cómo Harvard forma un cierto tipo de perfil. Pero el chiste es que aquí lo vamos a ver en escuelas, en el sentido de que las escuelas, no solo Harvard, sino tradiciones intelectuales, digámoslo así, tienen una definición del derecho y con ello, con su definición, la respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho? Pues me da la pauta para decir, ¿y ahora cómo lo conozco? ¿Sí? ¿Qué es la epistemología, al final de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo real? ¿Qué es el conocimiento? Y a partir de decir qué es el conocimiento, ¿cómo llego al conocimiento? ¿Sí? Pues esencialmente es eso. Entonces, pues igual vamos a ver una clasificación de conformidad con características dentro de diversas escuelas hermenéuticas, ¿no? No vamos a describir los métodos por los cuales se llega a descubrir el sentido de la norma, que es el gramatical, lógico, sistemático, filológico, histórico, analítico, teleológico, sino exponer las principales tesis de las escuelas que los agrupan según sus características, ¿no? Para tener un panorama. La exégesis. La exégesis se basa en el método gramatical que data desde la época que el derecho dejó de ser consuetudinario. Pregunta, ¿cuál es para efectos de Occidente, el primer instrumento activo en donde se encontraron o de donde se dispusieron leyes que ya no eran consuetudinarias? A ver si saben eso. Está fácil, ¿no? ¿Alguien sabe? Antes. Sí, el Código Napoleón inaugura justamente la época moderna de la codificación, pero ya había codificación, las dos etapas, ¿no? La ley de las dos etapas en Roma era puro derecho constitucional, ¿no? Y ahí era bien arbitrario, ¿no? Los jueces eran patricios, ¿no? Y entonces pues, los patricios, pues hacían, digamos, de alguna manera legitimaban su posición y las relaciones que había entre los patricios y los plebeyos, ¿no? Y la ley de las 12 tablas, pues de alguna manera equilibró, digamos, esas circunstancias, ¿no? Pero si el código napoleónico está vinculado directamente a la escuela del exégesis, ¿sí? Y le da un peso específico, digamos, a esto. Pero bueno, obviamente, esta escuela nace en Francia, la Revolución Francesa, encuentra la propagación del código napoleónico, más claro de referencia, que inspira la codificación moderna, ¿sí? De la ley, es que alimentar, pero al final de cuentas eran una cosa que y en ese sentido pues, darle esa discrecionalidad, porque no es que yo no puedo decir lo que sea del positivismo, pero su pretensión era justamente encontrar una metodología, tanto para el derecho como para las ciencias, para poder definir las cosas, el conocimiento, más allá de la arbitrariedad que puede suponer el criterio individual, ¿no? Pues si todo el mundo dice las cosas según su conveniencia, ¿no?
más allá del problema epistemológico que ayer decíamos, que haría imposible el conocimiento, pero pues entonces no hay ninguna verdad de ningún tipo, ¿no? Y entonces es imposible definirla. Pero bueno, según esta escuela, la ley es el único origen de las decisiones judiciales. Rechaza, ¿no? La interpretación, o vamos a decir, acepta la interpretación, pero solo según su texto. ¿Sí? Es decir, no hay fuentes otras de decisión que la ley. ¿Sí? Esta escuela llega, ¿no?, al extremo de sostener que el juzgador, en caso de encontrarse con leyes contradictorias, ambiguas, notoriamente insuficientes para esclarecer la voluntad legislativa, lo más prudente es dejarse de abstener, perdón, abstenerse de juzgar. La interpretación de la ley, en cuanto a la búsqueda de su sentido para los exégetas, se refiere a la indagación de la voluntad infalible del legislador, de la expresión textual, de la cual se vale para manifestarla en sus códigos. Esta situación ubica a la gramática jurídica por encima de la justicia, por encima de la equidad, por encima de la causa motora de la legislación para crear leyes, ¿no? Manifiesta una fe ciega, casi irracional en el texto normativo, ¿no? Y pues la voluntad del legislador, perdón, la voluntad del legislador tiene el monopolio en la formulación del derecho, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la función de las y los jueces queda reducida a una mecánica. Esta sentencia de Montesquieu de el juez es la boca de la ley. Y entonces, la, eh, la labor interpretativa sería nada más la aplicación a partir de la deducción de la ley en forma de silogismo o subsunción, ¿no? Entonces, pues habrá quienes decían, pues yo no conozco derecho civil, yo enseño el código napoleónico. Entonces, la labor interpretativa dentro de estos parámetros es bordeada por criterios preestablecidos en la ley que normalmente son muy rígidos para no dar lugar a la arbitrariedad y subjetivismo. Pues tampoco es, o sea, estamos en la Revolución Francesa, recuerden lo que pasa, o sea, lo que lleva a la Revolución Francesa, pero también las consecuencias, ¿no? O sea, el imperio napoleónico no fue nada más un hecho así que pasó. Estuvo precedido de Robespierre, ¿no?, de la arbitrariedad absoluta de cortarle la cabeza a todo el mundo, ¿no? Entonces, sí tendría unas razones históricas de, bueno, eran así de cerrados, ¿no? Bueno, y mencionar que los postulados de esta escuela desprenden un método de aplicación de la norma en forma de silogismo deductivo, ¿sí? Que todavía está vigente de alguna manera, ¿no?, que propone el logos de lo razonable, ¿no? Una forma, pues, eficaz del ejercicio jurisdiccional, ¿no? Y que algunos positivistas, e inclusive los positivistas neoconstitucionalistas, dicen, bueno, para los casos fáciles, pues es el silogismo, ¿no? Y la subsunción. Bueno, esa es una de las escuelas, ¿no? La escuela histórica, ¿sí? Y como ven, tiene su propia definición de derecho, ¿sí? En la escuela histórica, lo que vamos a encontrar es una escuela que nace en Alemania, ¿no? Que tiene como máximo exponente a Savini, ¿no? Friedrich Carl von Savini, que es conocido por estudios romanistas. A él le gustaba el derecho romano. Y el derecho, según esta escuela, en un primer y esencial momento es una expresión espontánea de las costumbres y convicciones de un pueblo determinado. Y enmarca entonces las condiciones históricas del momento, después es formalizado por la actividad del legislador, pero no de manera arbitraria, sino con base en las costumbres y convicciones, ¿no? Entonces, recuerda la función legislativa como una representante del pueblo, ¿no?, voceros de la conciencia nacional. Para Savini, la interpretación de la ley es un procedimiento que permite reconstruir el pensamiento histórico colectivo, ¿sí?, colectivo del pueblo contenido en ella, y entiende que la ley aplicada en el presente tuvo su origen en un momento histórico del pasado. Recordarán ayer cuando decíamos la relación del texto permanente, ¿no? El texto como abierta, presente, futuro, pasado. Entonces, este procedimiento interpretativo se constituye con 4 elementos, ¿no?
El gramatical, desde luego, el lenguaje de la ley. El lógico, para descomponer, digamos, desgranar el pensamiento o las relaciones lógicas que los unen. El histórico, que se refiere al estado del derecho existente cuando se creó la ley. Y el sistemático, que une instituciones y normas jurídicas en una vasta unidad. Es fundamental dentro de este proceso interpretativo considerar la forma unitaria de estos cuatro elementos, ¿no? Que ya decía, pero bueno, el lógico, perdón, primero el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. Entonces, una auténtica interpretación no puede desconocer la evolución histórica de la norma, del sistema jurídico que proviene, ¿no? Y entonces, para descubrir su sentido, resulta útil hacer un análisis de toda legislación, ¿sí? Así como los motivos concretos que la originaron. Y cuando me refiero a todas las leyes, no es de todas las leyes, sino de la legislación en su conjunto. Sería interesante, por ejemplo, plantearlo, eso se me acaba de ocurrir, pero plantear las reformas electorales en plan B, en sentido histórico, que es historia del presente, porque si se hace historia del presente, ¿no? Entonces, ahí hay una intención política. No estoy con ello diciendo si está bien o si está mal, hay una intención política. Hay un discurso sobre el derecho y sobre las instituciones electorales, ¿no? Entonces, ahí habría, por ejemplo, elementos para decir, bueno, pero ¿por qué el contenido? ¿O por qué ese es el contenido? Porque hay una intencionalidad de las y los legisladores que componen este grupo de transformar las instituciones. No hago el juicio si está bien o si está mal, solo digo, tienen una posición que está mediada por un discurso construido históricamente. Sí, Ernesto. Gracias, maestro. No sé, un ejemplo que puede ser sobre la reforma, la gran reforma electoral de 1977, donde se incorporan los diputados de representación proporcional, cuando el Exacto, sí. país vivía una necesidad de escuchar esas minorías por parte de la izquierda y que la supo analizar el secretario de Gobierno Reyes Heroles para poder crear esa reforma y posteriormente se ha llamado la reforma electoral, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Había un contexto histórico que necesitaba forzosamente pues, incorporar, en este caso, a partidos minoritarios. Pero era representación, porque además muchos de esos partidos ni siquiera estaban permitidos, ¿no? Estaban proscritos, partidos del trabajo, socialistas, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, efectivamente, esa escuela nos daría elementos para hacer esa reconstrucción. Muchas gracias, ¿no? Entonces, eh, para esta escuela, la ley tiene vida propia, que es independiente de las funciones del Estado, incluida desde luego la legislativa, que se limitan a formalizarla y protegerla. El intérprete debe considerar la ley como un prototipo susceptible de ser llenado de contenido según necesidades históricas de cada lugar. Y por tal razón, la interpretación ponderada por esta escuela es aquella que mejor se adapta a las necesidades del momento, ¿no? Que al contrario de la interpretación de la escuela del exégesis, deja un abanico abierto de posibilidades y libertad a la función jurisdiccional. Es un modelo interpretativo que se utiliza frecuentemente en la elaboración de jurisprudencia, cuando la ley no contempla una solución a casos concretos surgidos con posterioridad al momento de su creación. Pero hacer un uso metodológico de este modelo como sistema general de interpretación dentro de un sistema jurídico también abriría un margen de cierta arbitrariedad, subjetividad de las y los juzgadores y podríamos caer en una equivocidad, ¿no? de interpretaciones, ¿no? Entonces, por eso es que se exigen ciertos requisitos para la formulación de la jurisprudencia, ¿no? Eh, y digamos, a pesar de los aciertos de esta escuela histórica, pues no se puede dejar de señalar que el derecho se justifica solo por ser un proceso de la historia y de una conciencia nacional, pues hay un poco romantizado, ¿no? La voluntad reflexiva que persigue el fin es fundamental en el derecho, ¿no? Entonces, aunque dota de mayor flexibilidad a la labor interpretativa de las y los juzgadores, ya que no lo sujeta
sujeta el sentido de la norma exclusivamente a la voluntad del legislador, también tiene su riesgo. Pierde de vista problemas de justificación y valoración en el derecho, ¿no? Bueno, vamos a la escuela de la libre investigación científica. En esta escuela lo que vamos a encontrar, ¿no? Es un contexto jurídico donde predominaba, esa es una cosa que no había dicho, ¿no? Normalmente las escuelas, como los autores, como las teorías, pues son respuestas, ¿no? O sea, las doctrinas tanto jurídicas como filosóficas, sociológicas, ¿no? Forman escuelas que posteriormente hay quienes responden a esa escuela, ¿no? Y dicen, no, yo considero esto otro. Entonces, en el caso de la libre investigación científica, pues la encontramos como una respuesta a la tesis exegética de la plenitud hermenéutica y autonomía de la ley escrita, que era suficiente para comprender todos los elementos en la solución de cualquier situación jurídica que se pudiera presentar y donde la labor interpretativa se reducía a la aplicación de la norma jurídica, ¿sí? Y entonces hubo quienes preocupados por la labor del jurista práctico decían, pues la ley escrita no basta para resolver los problemas enmarcados en una situación histórica social concreta que se plantean ante tribunales, entonces hay que recurrir a otras fuentes. La costumbre, la autoridad tradicional, pero principalmente a la libre investigación científica. Entonces, un francés, que yo no sé francés, pero se pronuncia algo así como François Génie, publica un libro que se llamaba Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo. Y más que un principio lógico contenido en su codificación, dice este autor, la ley es una manifestación de la voluntad consciente, encontrando cabida desde esta perspectiva el interrogante por el propósito del legislador, ¿no? La legisladora. Entonces, se vuelve necesario no solo investigar el sentido semántico de las palabras que integran los códigos, sino principalmente las realidades concretas en donde se busca que la ley produzca los efectos pretendidos por quien las formula, ¿no? Entonces, el contexto pragmático de la ley trata de ir de la mano con la intencionalidad de la legislación, lo cual es prudente porque la ley subsiste después de la muerte de quien legisla y regula situaciones no contempladas expresamente por él o ella, ¿no? Entonces, este panorama pone a los intérpretes, a las intérpretes ante una interpretación, perdón, redundancia, de la ley excedente de las fórmulas legales que pues eran incapaces de brindar respuestas a los casos concretos cuando los criterios judiciales, sean doctrinales precedentes, funcionan varias soluciones, ¿no? Varias soluciones posibles. Frente a este horizonte es que el juzgador echa mano de la libre investigación científica que le sirve de guía respecto a la decisión que vaya a tomar. Si la libre investigación científica será fuente secundaria principal que guiará la decisión de los jueces, hay que especificarlo, ¿no? Y dice, es libre porque no está sometida a una autoridad positiva, ¿sí? Es científica porque solamente puede tener bases sólidas, solamente puede encontrar bases sólidas en los elementos objetivos descubribles por la ciencia. Entonces, la interpretación de las y los juzgadores tendrá que ser objetiva, libre de todo impulso personal, debiendo fundamentar su decisión sobre principios seguros de naturaleza objetiva que rodeen las situaciones concretas sometidas a juicio. Y solamente se puede acceder mediante un examen minucioso de la naturaleza de las cosas. Y entonces se basa en el análisis de cuatro elementos: los datos previos o reales, condiciones de hecho que marcan la vida humana y que son percibidas por los sentidos como realidades físicas, psicológicas, hábitos sociales, tradiciones, etc. Datos históricos, o sea, producto de la condición dinámica de la vida humana que determinan las condiciones sociales concretas de un tiempo y lugar. Datos o principios racionales, conjunto de prerrogativas racionales, universales, inmutables, propios de la condición natural humana, fuentes arraigadas de la idea de justicia, el respeto a la vida, el reconocimiento a la libertad, valores, vaya, ¿no? Y datos ideales, o sea, aspiraciones que dirigen relaciones humanas, incluidas las jurídicas.
Estas aspiraciones son cambiantes y variables según las situaciones concretas del tiempo. Claro, porque aquí la idealidad tiene que ver con la aplicación de los valores, ya no nada más como los valores entendidos en un momento y un lugar determinado, sino cuál sería la situación idónea para la aplicación de los mismos. Ahora a la Escuela del Derecho Libre, que no es lo mismo que la Escuela Libre de Derecho. Bueno, entonces, la Escuela del Derecho Libre, podemos pensarlo, un movimiento, una tradición menos literal, ¿no? En pro de una libre jurisprudencia, iniciada en Alemania, que publican un libro, más que los autores luego se me olvidan, pero Kantorowicz o algo así, y tenía una latín, Flavius se apellida, se llama La lucha por la ciencia del derecho, ¿no? Esta escuela nace como un conjunto sistemático de ideas y principios. Es un movimiento de índole académica en contra también de la tesis de la plenitud hermenéutica de los sistemas jurídicos y del sometimiento incondicional de las y los jueces a la letra de la ley. Para esta corriente el derecho es plástico, dinámico, espontáneo, ¿no? Como la voluntad y el poder social de donde surge, admite la presencia de lagunas que tendrán que ser colmadas por el derecho y se sumerge a las convicciones sociales como fruto de la voluntad colectiva, ¿no? Aunque las ideas plasmadas en los criterios de esta escuela no son muy homogéneas, podemos pensar que rechazan la doctrina que prolifera sobre la suficiencia absoluta de la ley para regular la vida humana, sin importar el tiempo y lugar. Si la ley en general, si la ley y las fuentes formales son insuficientes en sí mismas para regular la vida, la vida social, la vida humana, es necesaria la labor personal y creadora de las y los juzgadores, ¿no? La ley no es la única fuente de derecho positivo, también se debe de reconocer significación a las leyes que brotan de la conciencia jurídica colectiva de las sociedades. O sea, hay leyes que van más allá del texto escrito, ¿no? Repudia el ejercicio de la hermenéutica tradicional heredada por la exégesis y propone un modelo de interpretación que se base en las convicciones sociales y en la libertad prudencial en la actividad de los jueces prudencial. Entonces, de esto desprendemos que el derecho no puede ser ajeno a las convicciones sociales vigentes en un lugar y tiempo determinados. No puede hacerse el sordo, pues, ante los valores, la buena fe, las costumbres, el prudente arbitrio, la opinión pública, ni ciego, en todo caso, ante la injusticia o la angostura de una ley. Esto es el derecho libre, ¿no? Las convicciones de la gente sobre lo justo y injusto, las convicciones que de manera efectiva regulan las conductas de las personas, ¿no? La jurisprudencia conceptual, entendida como el derecho positivo, no puede ir en contra de las necesidades y convicciones sociales. Esta escuela pretende facultar a la judicial de poder prescindir de la ley si considera en una situación determinada que ésta no le ofrece una solución carente de duda. O sea, la ley como obstáculo, ¿no? Si cree, pues, que el poder estatal y social no habría de dictar solución de la exacta aplicación de la ley, entonces el juez se inspira en el derecho libre para resolver de manera discrecional. En pos de la justicia social, ¿no? El juez no solo descubre o aplica el derecho, sino que lo crea por medio de la individualización de la norma. Entonces, la tradición hermenéutica, concretamente jurisdiccional, heredada por la Escuela del Derecho Libre, está basada en las convicciones sociales acerca de la justicia que se tienen en una sociedad concreta, no de forma absoluta, sino cuando la exacta observancia de la ley no ofrece soluciones satisfactorias basadas en la justicia y en las exigencias de la vida misma. Y entonces, así, de manera prudencial, los jueces pueden prescindir de la ley e iniciar el proceso creador del derecho, ¿no? La siguiente es una muy interesante, que es el realismo jurídico. Y yo les comenté el libro de Jerome Frank y el derecho e incertidumbre, que yo les recomiendo que lo lean porque es algo muy práctico, ¿no? Es muy gringo, perdón por la expresión, pero no tiene unas formulaciones así metodológicas y teóricas muy impresionantes ni un aparato conceptual, sino se refiere a cómo resuelven los jueces y cómo en las resoluciones de los juzgadores, pues no podemos predecir la resolución, sobre todo porque dice, fíjense, la tesis de Jerome Frank en Derecho e Incertidumbre es que
esta idea que tenemos nosotros de la certeza jurídica, hay que tomarla con muchas reservas, porque ellos, recuerden, tienen un sistema jurisprudencial, evidentemente. Entonces, bueno, las decisiones de los juzgadores de Supremas Cortes o de tribunales superiores ya no reparan en los hechos, ¿no? Porque son tribunales de revisión. Y los hechos es una cosa que es meramente apreciativa por los juzgados de primera instancia, pero es ahí donde tendría que poderse formular, ¿no? Una impugnación, porque los hechos, la apreciación de estos ya queda acreditada en la primera instancia y entonces en las siguientes ya no es motivo de controversia. Pero bueno, eso es nada más un poco la tesis de derecho e incertidumbre. En este movimiento hay más personas que Jerome Frank, Hunter Hill, Charles Clark, Herman Oliphant, ¿sí? Que se manifiestan en contra de la concepción del common law, ¿no? Que considera al derecho no como un cuerpo de normas omnicomprensivo, capaz de juzgar la totalidad de los casos habidos y por haber, ¿no? Algo parecido a la codificación en Francia, ¿no? Se llama realismo porque busca la realidad efectiva sobre la cual se apoya, de la cual emana el derecho vigente en un determinado país, y es la función jurisdiccional en donde se encuentra, ¿no? El derecho real y efectivo para esta escuela es la resolución del órgano jurisdiccional a cada caso particular, porque las leyes, los reglamentos únicamente son probabilidades, presunciones probables, pero no proporcionan una respuesta absoluta carente de duda, ¿sí? En última y original instancia es la resolución judicial la que lo hace, mientras los jueces no solucionan la litis por medio de la interpretación y la posterior aplicación de las leyes, no hay derecho, ¿no? El fallo judicial es lo vinculante, no la ley escrita, que es una mera hipótesis de aplicación. Entonces, desde esta perspectiva, el realismo jurídico norteamericano concede a la actividad jurisdiccional el monopolio, perdón, de la creación del derecho positivo, porque las leyes antes de ser aplicadas son simples pautas en papel que no solucionan conflictos, ¿no? Es la juez, la juzgadora, el juzgador quien las hace efectivas y reales por medio de sus decisiones. Estas están mucho más allá de lo que se es, hay un libro bueno en esto, ¿no? De Luis Recandel Siches, ¿no? Que dice, el movimiento realista ha llevado a cabo la más demoledora crítica de la concepción mecánica de la función judicial como si. Entonces, la concepción de derecho, desde los amores de esta escuela, es la de un sistema de normas mutables que deben adaptarse a circunstancias nacientes de cada lugar. Y por tal razón, la seguridad jurídica y la pretendida exacta observancia de la ley se deben de suprimir por un cambio en sentido progresivo que las y los jueces, por medio de la interpretación, se encargarán de plasmar en la realidad al solucionar conflictos, ¿no? Y llevan a la interpretativa hacia un terreno equívoco extremo, ¿no? Bueno, pues eso con relación a las escuelas, que como vimos, entonces cada una tiene su propia definición de lo que es el derecho y con ello una metodología de cómo conocerlo. Bueno, pues yo hasta aquí, pero me quedo pendiente de si hubiera alguna o algunos preguntas, comentarios con relación a esto y con relación a lo de él. Si no es así, pues les agradezco por su atención, por su presencia, esperando que haya sido pues interesante, ¿no? La presentación, el contenido, agradeciéndoles nuevamente, ¿no? El esfuerzo, y deseándoles un feliz fin de semana largo. Gracias a ustedes. Un fin de semana largo que para efectos del libro comienza ahorita, porque mañana, seamos hoy, adoptamos. Obviamente hubo que hacer una impresión, ¿no? Pero pues, presentar la hermenéutica jurídica desde sus principales escuelas corrientes y las propuestas tanto teóricas como metodológicas. Muchas gracias, descansen, buenas noches y que este diplomado pues siga siendo fructífero, como espero que haya sido hasta ahora. Gracias, gracias. Bueno, buenas noches, Daniel.